Hola, hoy vamos a meternos de lleno en las órbitas celestes. Ya sabes, esa especie de danza cósmica que mantiene todo en su sitio. Planetas, lunas, satélites. Nuestra guía principal es un artículo enciclopédico bastante completo sobre el tema. Y el objetivo, bueno, es intentar entender qué hace que algo orbite. O sea, ¿por qué no sale disparado por ahí o se estrella directamente? ¿Qué es lo que mantiene ese equilibrio tan delicado? Exacto, porque parece simple, ¿verdad? Una curva y ya está. Pero por debajo hay una física mm, compleja. Es un tira y afloja constante entre la inercia, eso de querer seguir recto, y la gravedad, que tira hacia abajo, hacia el centro. Un equilibrio de energías. Para visualizarlo, a mí me encanta la imagen del cañón de Newton, el experimento mental este. Sí, es muy gráfico. Disparas una bala desde una montaña altísima. Si va lenta, cae cerca. Si va más rápido, pues llega más lejos. Joder, Porque claro, la Tierra se va curvando por debajo. justo. Y lo interesante es que esas balas que caen, sus trayectorias A y B, como las dibujaba Newton, ya son órbitas. Bueno, técnicamente son órbitas interrumpidas porque chocan. Ah, claro. Pero si le das la velocidad horizontal justa, la bala sigue la curvatura de la Tierra sin caer. O sea, está cayendo constantemente, pero como avanza tan rápido, digamos que falla el suelo todo el rato. Ahí tienes una órbita. Entra en órbita. Qué bueno. Y si aumentas más la velocidad, la órbita se hace más grande, elíptica. Y esto, claro, nos lleva un poco a la historia, ¿no? Pasamos de modelos con la Tierra en el centro, como el de Ptolomeo, súper complicados, Uf, laberínticos. al modelo de Copérnico, con el Sol en el centro. Pero, ¿quién fue el que dijo, ojo, que no son círculos? Ese fue Johannes Kepler. Un trabajo de hormiguita, analizando datos y datos de Tycho Brahe. Y descubrió algo que, bueno, rompió esquemas. ¿Qué fue? Que los planetas no giran en círculos perfectos, giran en elipses. Y el Sol no está en el centro, sino en uno de los focos de esa elipse. Esa es su primera ley. Un cambio brutal basado puramente en la observación. Y la segunda ley también es fascinante. Nos dice que no van a velocidad constante. Eso es, van más rápido cuando están más cerca del Sol en el perihelio y más lentos cuando están más lejos en el afelio. Barre áreas iguales en tiempos iguales, ¿verdad? Exacto. La línea imaginaria Sol-planeta barre áreas iguales del plano orbital en tiempos iguales. Una consecuencia directa de la conservación del momento angular, aunque él no lo formuló así. Vale. Kepler nos dice el cómo, pero faltaba el por qué. Y ahí entra el gigante, Isaac Newton. Él dio con la explicación física, su ley de la gravitación universal, esa fuerza que atrae a dos masas y que es más débil cuanto más lejos están. Bueno, inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. La famosa ley. Esa ley explicaba perfectamente las leyes de Kepler y demostró matemáticamente que las únicas trayectorias posibles bajo esa ley de gravedad son las secciones cónicas. Secciones cónicas. O sea, Sí, elipses, que son órbitas cerradas como los planetas, o círculos, que son un caso especial de elipse, y también parábolas e hipérbolas, que son órbitas abiertas. ¿y qué hace que sea una u otra? La velocidad inicial. Más bien, la energía total del objeto. La suma de su energía cinética, la del movimiento, y su energía potencial gravitatoria, la de estar atrapado por la gravedad. Si la energía total es negativa, el objeto está ligado. No puede escapar. Su órbita es cerrada, una elipse o un círculo. Volverá. Si la energía es cero o positiva, tiene suficiente fuerza para vencer la gravedad. La velocidad de escape. Exacto. Alcanza o supera la velocidad de escape y su trayectoria es abierta. Una parábola, energía cero, o una hipérbola, energía positiva. Se va y no vuelve. Vale, o sea que quedarse dando vueltas o escapar para siempre es, al final, una cuestión de energía. Correcto. Y la física de Newton, bueno, es increíblemente útil. Funciona para lanzar satélites, para calcular viajes interplanetarios, casi todo. Pero Siempre hay un pero. siempre hay un pero en física. Albert Einstein, con la relatividad general, nos dio una visión más profunda. La gravedad no es una fuerza que actúa a distancia. Sino la curvatura del espacio-tiempo. Eso es. La masa y la energía curvan el tejido del espacio-tiempo a su alrededor, y los objetos se mueven siguiendo esas curvas. Las órbitas son las trayectorias más rectas posibles en ese espacio-tiempo curvo, lo que llamamos geodésicas.
¿Y esta visión de Einstein cambia mucho las cosas en la práctica? Pues para la mayoría de cálculos, Newton basta y sobra. Pero la relatividad es necesaria para una precisión extrema o en campos gravitatorios muy intensos. Explica cosas que Newton no podía, como la precesión del perihelio de Mercurio. ¿La qué? El eje mayor de la órbita de Mercurio, la elipse, gira muy lentamente sobre sí mismo. Un pequeño efecto, pero real, que solo la relatividad explica perfectamente. O piensa en el GPS. Necesita correcciones relativistas para funcionar con la precisión que tiene. Entendido. Pero espera un momento. Estamos hablando de elipses, de leyes, pero ¿son así de perfectas las órbitas reales ahí fuera? ¿O la cosa se complica? La cosa se complica y mucho. Esas órbitas keplerianas tan bonitas son una idealización. Valen para dos cuerpos aislados en el vacío. Pero el universo real está lleno de cosas. Claro. Hay múltiples factores que perturban esas órbitas ideales constantemente. Las hacen cambiar, evolucionar. ¿Factores como qué, por ejemplo? Pues, para empezar, si estás orbitando cerca de un planeta con atmósfera, como la Tierra. La estación espacial, por ejemplo. Está en órbita baja, ¿no? LEO. Exacto, en LEO, Low Earth Orbit. Pues ahí, aunque parezca que no hay nada, todavía hay partículas de atmósfera. Muy pocas, pero suficientes para crear un rozamiento, un arrastre atmosférico. Y eso frena al satélite, supongo. Muy poquito a poco, pero sí. Le roba energía. Y al perder energía, la órbita se hace, curiosamente, más circular y más baja. Es lo que llamamos decaimiento orbital. Si no se corrige, al final el objeto cae y se quema en la atmósfera. O sea que la propia atmósfera es como un freno invisible. Exacto. Luego tienes la gravedad de otros cuerpos. La Luna no solo siente la atracción de la Tierra, siente la del Sol, y la de Júpiter, y Venus. Todos tiran un poquito. El famoso problema de los 3 cuerpos o de los n cuerpos. Justo, calcular esas interacciones múltiples es increíblemente complejo. De hecho, para más de 2 cuerpos, en general, no hay una solución matemática exacta. Una fórmula que te diga dónde va a estar todo siempre. Hay que usar aproximaciones, simulaciones por ordenador. ¡Qué lío! Y encima, los planetas no son esferas perfectas. La Tierra, por ejemplo, está achatada por los polos. Esa forma irregular también introduce pequeñas perturbaciones en las órbitas de los satélites. Vale, veo que la imagen de la elipse perfecta se queda corta enseguida. Y a pesar de toda esta complejidad, usamos órbitas todo el tiempo. Has mencionado LEO para la ISS, también está MEO, la órbita media, para el GPS. Sí, los satélites GPS están en MEO. Y luego está GEO, la órbita geoestacionaria. A unos 36.000 kilómetros, ¿no? Donde los satélites de comunicaciones parecen quietos en el cielo. Exacto, porque su periodo orbital coincide con la rotación de la Tierra. Una órbita crucial. Bien, pues haciendo un poco de resumen. Las órbitas son el resultado de esa lucha entre la velocidad de un objeto y la gravedad que lo atrae. Kepler nos dijo cómo eran esas trayectorias, elipses con velocidades variables. Newton nos dio la física detrás, la ley de gravitación universal, y Einstein, nos dio una capa más de profundidad con la curvatura del espacio-tiempo. Eso es. Pero la realidad es que todo esto es una simplificación y las órbitas reales están constantemente afectadas por perturbaciones. El roce atmosférico, tirones de otros planetas, la forma de los propios cuerpos. Lo cual nos deja con una pregunta final interesante, ¿no? Si tenemos en cuenta todas estas perturbaciones, la complejidad a veces caótica de los sistemas con muchos cuerpos, las fuerzas de marea, ¿podemos decir que las órbitas son estables a muy largo plazo? ¿A escalas de tiempo cósmicas? Buena pregunta. O quizás toda esta danza, esta coreografía, tiende inevitablemente al cambio, a la reconfiguración, incluso al caos. Un ejemplo claro es Phobos, una de las lunas de Marte. ¿Qué le pasa a Phobos? Pues las fuerzas de marea de Marte la están frenando. Su órbita está decayendo lentamente. Se calcula que en unas pocas decenas de millones de años, que en tiempo cósmico no es tanto, o bien se estrellará contra Marte o se romperá por las propias fuerzas de marea, formando un anillo alrededor del planeta. Vaya. Así que, no, la danza cósmica no es eterna ni inmutable. Está en constante evolución. Una reflexión potente para terminar. Nos recuerda que el universo es un lugar muy dinámico. Muchísimas gracias por esta charla tan interesante. Un placer. Y gracias a quienes nos escuchan. Hasta la próxima.
Imagina esto. Sobrevives a una guerra larguísima, devastadora, y cuando por fin crees que llega la paz, caes bajo un régimen brutal. Impuesto por el enemigo. Pues eso le pasó a Atenas. Exacto. Hoy vamos a meternos de lleno en un periodo corto, pero, muy intenso. El gobierno de los 30 tiranos. Una oligarquía, ¿eh? Que duró poquísimo, del 404 al 403 a.C. Justo después de la derrota en la guerra del Peloponeso. Y con el apoyo de Esparta, claro. Claro, clave. Para entenderlo bien, nos basaremos en fuentes como Jenofonte, también Aristóteles, Platón. Queremos ver quiénes eran, cómo llegaron ahí, qué hicieron y por qué duraron tan poco. Así que, venga, vamos al lío. ¿Cómo se montó todo esto después de la rendición? A ver, la derrota ateniense fue total. Y Esparta impuso condiciones durísimas. ¿Cómo cuáles? Pues mira, destruir las murallas, los muros largos, limitar la flota a casi nada y, lo crucial, cambiar el gobierno. Y ahí empezaron los problemas internos, supongo. Bueno, hubo debate, claro. Gente como Terámenes intentó mantener la democracia, o algo parecido, pero Esparta no estaba para muchas discusiones. Ya. Exigió nombrar a 30 hombres, en teoría, para redactar una nueva constitución. 30 hombres. ¿Elegidos cómo? Porque suena un poco impuesto. Y lo fue, en gran medida. Fue una mezcla, ¿eh? 10 los propuso Terámenes, que aún tenía cierto peso. Vale. Otros 10, directamente, los éforos espartanos, o sea, los jefes de Esparta. Uf. Y los últimos 10, la asamblea ateniense, la eclesía. Pero vamos, seguramente bajo mucha presión. Entiendo. ¿Y qué pasó? ¿Se pusieron a escribir leyes? Pues no. Esa es la cosa. Que en lugar de redactar nada, tomaron el poder, el control absoluto. Y aquí es donde la historia se pone, bueno, bastante oscura. Sí, Gobernaron solo 8 meses. 8 meses. Pero la marca que dejaron fue terrible. ¿Cómo funcionaba ese gobierno? pues mira, en vez de legislar, gobernaban por decreto. Se saltaron todos los procedimientos. Ajá. Crearon su propio consejo, una bulé, con 500 miembros que eran de su cuerda, claro. Nombraron a todos los magistrados importantes. Control total. Total. Incluso pusieron 10 supervisores especiales para el Pireo, el puerto, que era vital. Y ojo, contrataron a 300 tipos armados con látigos, ¿Perdón? portadores de látigo, Sí. como una especie de policía política, una fuerza represiva para mantener el orden por las malas. Madre mía. Y por si fuera poco, pidieron y consiguieron una guarnición espartana, en la mismísima Acrópolis. Una ocupación en toda regla, vamos. Y además, creo que limitaron mucho quién era ciudadano de verdad, ¿no? Exacto. Eso fue clave. Dijeron, ciudadanos con plenos derechos, solo 3.000. Solo 3.000. Solo 3.000, elegidos a dedo por ellos, claro. Eran los únicos que podían llevar armas o tener un juicio justo. ¡Qué barbaridad! ¿Y el resto? El resto, nada. Desprotegidos. Una forma brutal de asegurarse el control y quitarse de en medio a cualquiera que pudiera molestar. Y con Critias a la cabeza, que tenía fama de ser el más duro. Esto se convirtió en un baño de sangre, ¿verdad? Uf, sí. Critias era implacable. Las fuentes, Jenofonte, Isócrates, Aristóteles, todas coinciden. Fue un régimen de terror. ¿Se sabe cuánta gente? Se habla de unas 1.500 ejecuciones. Sin juicio, ¿eh? 1.500. Sí. Eliminaron a demócratas conocidos, a metecos ricos extranjeros residentes y a cualquier ciudadano con dinero que les interesara para confiscar sus bienes. O sea, mataban por política y por dinero. Exacto. La paranoia y la codicia llegó a tal punto que Critias acusó a Terámenes, uno de los 30 originales, Al que los había propuesto, en parte. a ese mismo. Como Terámenes pedía un poco de moderación, Critias lo vio como un traidor y lo forzó a beber cicuta. Increíble. Hasta entre ellos. Un régimen así no podía durar mucho, ¿no? ¿Cómo se vino abajo? Pues precisamente por eso. Tanta brutalidad tenía que generar una reacción. Era inevitable. Claro. Muchos demócratas se habían exiliado y se empezaron a organizar fuera, liderados por gente como Trasíbulo. ¿Y qué hicieron? Consiguieron tomar una fortaleza cerca de Atenas, File, y desde ahí empezaron a hacer incursiones, a desgastar al régimen. Hubo enfrentamientos y en uno de ellos, en el 403, murió el propio Critias. Vaya, el líder principal. Sí, es un patrón que se ve a veces en la historia, ¿no? La tiranía extrema acaba sembrando las semillas de su propia destrucción. Y en medio de todo este caos estaba Sócrates. Siempre aparece Sócrates.
¿Qué papel jugó él aquí? Pues es interesante. Sócrates se quedó en Atenas durante todo este tiempo. ¿No se exilió? No. Y claro, su relación pasada con Critias, que había sido alumno suyo, pues levantó sospechas más tarde. Lógico. Platón cuenta un episodio muy revelador en la Apología. Los 30 ordenaron a Sócrates y a otros 4 tíos arrestar a un tal León de Salamina ¿Para qué? para ejecutarlo, ilegalmente, claro. Los otros 4 obedecieron. ¿Y Sócrates? Sócrates se negó. Dijo que era injusto. Pero, ojo, tampoco intentó salvar a León. Simplemente se fue a casa. Una postura complicada. ¿Sí? Él mismo dijo que se libró de represalias porque justo después cayó el régimen. Si no, ¿quién sabe? Entonces, muere Critias, hay enfrentamientos. ¿Cómo acaba la cosa? ¿Se restaura la democracia sin más? Bueno, con los 30 ya muy debilitados tras la muerte de Critias, Esparta intervino para mediar un acuerdo. Y sí, se acordó restaurar la democracia. ¿Y hubo represalias contra los colaboracionistas? ¿Contra esos 3000? Pues aquí viene lo sorprendente. Se proclamó una amnistía muy, muy amplia. ¿Ah, sí? Sí, perdonaba casi a todos los que habían colaborado con el régimen, incluidos los 3000 privilegiados. Vaya. Solo quedaron excluidos los propios 30 que aún vivían, los 11 que eran como los jefes de prisiones, y los 10 gobernadores del Pireo. O sea, una política de borrón y cuenta nueva. Algo así. Atenas eligió mirar hacia adelante. Aunque claro, la tarea de reconciliar a una sociedad tan dividida y herida tuvo que ser tremenda. Uf, desde luego. Así que, para recapitular, una oligarquía impuesta por Esparta, un reinado de terror cortísimo pero brutal, y al final, una revuelta que restaura la democracia. Y una amnistía bastante general. Eso es. Nos recuerda lo frágiles que pueden ser los sistemas políticos y lo rápido que puede cambiar todo. Sí, y lo peligroso de los extremos. Y fíjate, esa amnistía nos deja una pregunta interesante para reflexionar, ¿no? ¿Cuál? ¿Cómo puede una sociedad sanar de verdad, reconciliarse, después de sufrir tanta violencia organizada desde el poder, si la mayoría de los que participaron o se beneficiaron de alguna forma, sin ser los cabecillas, siguen ahí conviviendo con las víctimas? Y una pregunta sobre justicia, sobre memoria, sobre cómo seguir adelante, que yo creo que sigue siendo muy relevante hoy en día en otros contextos. Pues sí, da mucho que pensar. Una herida difícil de cerrar. Saludos. Hoy nos metemos de lleno con el juego del calamar, ¿eh? Esa serie surcoreana que, bueno, fue un auténtico fenómeno mundial. Exacto. Vamos a usar extractos de fuentes enciclopédicas para entender un poco las claves de su éxito. Empezamos. Venga. La idea es esa, ir más allá de la trama, ¿no? Ver de dónde viene, qué temas toca y sobre todo, por qué conectó con tantísima gente. Es que la premisa es potente, ¿eh? 456 personas con deudas hasta el cuello, básicamente. Desesperada, sí. Y aceptan participar en juegos infantiles coreanos. Pero claro, la trampa. Brutal. Si pierdes, mueres. Y el premio, claro, una millonada. 45.600 millones de wones. Y el título mismo, El juego del calamar, que viene de un juego de niños de allí, Ojingeo. Fíjate. Y lo curioso es que el creador, Hwang Dong-yuk, esto lo pensó ya en 2009. ¿Tanto tiempo? Sí, sí. Las fuentes dicen que se nosó un poco en sus propias movidas económicas de entonces y en la desigualdad que veía en Corea del Sur. O sea que tenía una base muy personal. Parece que sí. Y le costó, ¿eh? Una década entera buscando productora. Vaya. Decían que era muy rara, demasiado. No sé, inverosímil. Hasta que Netflix, en 2019, pues, apostó por ella. Buscaban cosas internacionales. Claro, querían ampliar. Y es que Juan, según dicen, no quería solo contar una historia de supervivencia y ya. No. Quería hacer una alegoría, ¿verdad? Sobre el capitalismo moderno, la competencia esta tan feroz. Eso es. Y lo hice de una forma, genial, yo creo. Usando juegos súper simples, en plan luz roja, luz verde. O lo de las galletas de Algona, eso fue tremendo. Exacto. Esas galletas de azúcar. Y ahí está la ironía, ¿sabes? Juegos inocentes, ahí está. Reflejando, según él, pues, dinámicas sociales muy bestias. Ese contraste es que es brutal. Y visualmente la serie lo explota a tope.
Totalmente. La dirección de arte es clave. Los chándales verdes de ellos, los monos rosas de los guardias. Icónicos ya. Sí. Y los escenarios. Coloridos pero súper amenazantes. Con esas escaleras imposibles, ¿te acuerdas? Sí, sí, en plan Escher. O los cielos tipo Magritte. Eso es. Crean un mundo como de pesadilla de cuento infantil, ¿no? Y la música de Jung Yahil Uf, la música. ayuda mucho a esa sensación. Claro, porque mezcla piezas clásicas, ¿sabes? De Haydn, Strauss, o hasta una versión ahí melancólica de Fly Me to the Moon, justo en momentos súper violentos. Es un choque constante, sí. Y ese contraste buscado entre lo bonito, lo infantil y lo macabro, pues yo creo que es lo que potencia la crítica social. Bajo una capa de fantasía, pero la crítica está ahí. Y funcionó. Vaya si funcionó. A una escala, vamos, sin precedentes. Es que los números son de locos. La serie más vista de Netflix en su lanzamiento, más de 1,650 millones de horas vistas. En un mes. Una barbaridad. Y no solo audiencia, ¿eh? También premios. Emmys, premios del sindicato de actores. 6 Emmys, creo. Sí. Y eso marcó un antes y un después para una serie de habla no inglesa. Un hito cultural. Se dice que es como un pilar de la ola coreana del Hallyu, ¿no? Correcto. Demostró cómo la cultura de Corea del Sur, si se distribuye bien, puede conectar a nivel global. Porque toca temas que nos preocupan a todos. La desigualdad, la desesperación. Las decisiones morales bajo presión. Temas universales, vamos. Y el impacto sigue, ¿eh? Han sacado un reality basado en la serie. Sí, The Challenge. Y videojuegos también, ¿no? Eso es. O sea que no fue flor de un día. No. Dejó huella. Sin duda. Y la historia sigue. La segunda temporada salió a finales de 2024. Y ya he confirmado una tercera, ¿verdad? ¿Que será la última? Para 2025. Exacto. Seguirá la historia de Ji-hoon contra la organización esta de los juegos. Bueno, y con todo esto, nos queda una reflexión final, quizá. Más allá de la violencia, que obviamente impactó y generó debate, Claro. ¿qué nos dice de nosotros, de la sociedad actual, que esta serie tuviera tantísimo éxito? Esa popularidad tan masiva, ¿refleja quizá ansiedades que tenemos todos? Podría ser. Sobre la deuda, la competencia salvaje, la necesidad de encontrar una salida, por muy desesperada que sea la opción. No sé, es algo en lo que pensar, ¿no? Desde luego, da que pensar.